porque es así el stream y estamos con una invitada de lujo, una invitada de la casa. Estamos con Silvia Saavedra, quien es periodista, quien fue directora de Radio Nacional Rosario, Radio Nacional Fontana Rosa en Rosario. Y la verdad que es un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenida. Bien, gracias a ustedes. Gracias a Te salió el ustedes. rol de Sí, me entrevistadora. salió el rol de entrevistadora. Sí, sí. Gracias a ustedes por este espacio, por darme el lugar para poder contar, bueno, todo el trabajo que hicimos en Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, hablar de los medios públicos y de esta realidad acuciante que estamos viviendo, ¿no? En la Argentina. Bueno, nos conocimos en el ICET 18 porque, Así es. vamos a decirlo, somos egresados del ICET 18. Nos conocimos ahí y bueno, para mí también es un orgullo. Sí, la verdad, el ICET 18, que es un pueblo de periodistas y de locutores que de gran calibre, ¿no? Nosotros aún continuamos los estudios, pero estamos en eso Claro. de recibirnos y agarrando experiencia, agarrando práctica. Y te agradecemos que estés acá. Yo, una pregunta que suelo hacer media de manual, que me gusta hacer en este medio en el cual nos encontramos, si estás familiarizada con el stream, con esto que estamos haciendo ahora. Estoy familiarizada en verlo. Tengo Claro. un hijo que va a cumplir 21 años, entonces es como que empecé a conectar con el stream a través de él, de los programas más famosos, Claro. ¿no? Bueno, con Luquita Rodríguez empecé Sí. a ver esta cosa medio de informativo Claro. de humor, que fue lo que empecé a ver, y bueno, y después con las otras plataformas que se fueron, bueno, Gelatina, Blender, miro algo de Brindis cuando puedo, a ustedes también los sigo, obviamente. Pero bueno, es un universo interesante, ¿no? La verdad que sí, Eh, bueno, es lo de ahora, ya no es el futuro como siempre se Claro. dice. Pero no Y habías estado de invitada en un streaming hasta ahora. no, es la Ah. primera vez. Es mi debut en un streamer. bueno, qué honor para nosotros. No, para mí, Está bien. para romper el hielo. Yo te escuchaba cuando vos hablabas de los cambios de los medios de comunicación. Cuando yo arranqué allá lejos y hace tiempo, estudiaba en la secundaria, en el último año de la secundaria, en la radio de la vecinal del barrio, se abrió una FM, que para nosotros la FM en esa época era lo más, como Claro. para ustedes hoy el stream, era algo Era nuevo. lo nuevo, sí. Se abrió una FM y bueno, y nosotros jugábamos en ese momento a la radio en ese lugar. Ahí vi en las pantallas de las promos que hay un amigo, un vecino Maruco, Darío. Ah, Ajá, sí, sí. Bueno, sí. Darío, de mi barrio, de Mira. La Tablada, y hacíamos programas en la radio vecinal. Darío hacía un programa más de música y yo hacía algo Claro. más de información con música y éramos muy chiquitos, teníamos 18, 19 años Claro. y después empecé a estudiar en el ICET 18 y mi primer trabajo profesional fue en una FM en ese momento. Porque Bueno, en ya- ese momento empezaron las FM, estaban las FMs de barrio, algunos le decían comunitarias, porque estaban en una vecinal o en Claro. un club. Después las FMs más comerciales que tenían su target. ¿Entendés? Estaba la FM Tango, Ujú. la FM de noticias. Bueno, en ese momento nosotros hacíamos marcha, pero bueno, lo que es ahora la música tecno, Claro. digamos que le decíamos nosotros La electrónica. tecno, la electrónica ahora. Bueno, cada radio tenía, ¿no?, una de folclore, una de cumbia, estaba DJ como Deró, por ejemplo. Claro, ese fue mi primer, exactamente, Sí, sí, ese sí. fue el primer de música electrónica. Pero bueno, había, digamos, varias FMs y eran como el boom del momento. Y para los que recién iniciábamos o salíamos de los institutos, era como nuestro primer lugar, ¿no? Claro. Donde estábamos. El tema es que yo fui a trabajar en una radio que fue la primera radio de noticias en FM de Rosario, que estaba a cargo de Evaristo Monti, que era un gran nombre del periodismo rosarino, que después de muchos años de haber hecho historia en AM, puso su propia radio, y era una radio de noticias. Claro, porque la FM nace como para pasar música, ¿no? Y Claro. para Claro. también dialogar acerca de eso, pero no Sí. como noticia, ¿no? Como, No. no como un magazine tampoco. No, la ¿Cómo? primera radio de noticias que se conoció acá fue Radio 10. Claro, Era lo primero. América Noticias en su primer momento, Sí. después pasó a ser Radio 10 de Noticias, y Evaristo hace en Rosario una FM exclusiva de noticias que era Radio Río.
Mirá. Claro. de Si, noticias. si trabajaste con Evaristo Monti, Mm. seguramente te tocó trabajar o cruzarte en algún momento con Graciela Enríquez, la directora del ICET Pero 18. por favor, Claro, me levanto como la chiqui. claro. No. Bueno, le mandamos un beso a Graciela, que También le mandamos un una saludo gran grande. compañera. Yo empecé a trabajar y ella ya era Graciela Enríquez, Claro. muy generosa porque una de las mejores voces, gran locutora de la ciudad de Rosario y bueno, y muy buena compañera porque uno llegaba y era nuevo y Graciela ya tenía su nombre y era como un espaldarazo para para los que arrancábamos. Bueno, y ahora es directora nada más y nada menos que del ICET 18. Sin Claro. Está duda. haciendo una gran gestión también. Bueno, ya que charlabas un poco también de tus orígenes en el mundo de la comunicación, de tu llegada al periodismo, puntualmente preguntarte de eso, porque nos interesa también en las entrevistas que hacemos, saber cuándo se despierta ese bichito de la curiosidad o por lo que uno hace, por la vocación de uno, ¿no? ¿Cuándo nace esa primera, digamos, acercamiento a decir yo quiero dedicarme a esto? Porque arrancaste primero, me decías, en la radio y después estudiaste periodismo. Sí, porque siempre me gustó. Me gustaban lo que eran las noticias, me gusta mucho la política, siempre me gustó. Me acuerdo que en el secundario donde estudiaba estaba lo que nosotros llamábamos educación cívica, que ahora no sé cómo se llama. Formación pero ética y formación ciudadana. ética y ciudadana, bueno, educación cívica. Y nos encargaban algunos trabajos, te estoy hablando, mira, 86, que eran las primeras elecciones. Entonces nos encargábamos que teníamos que ir a hacer un trabajo buscando por las básicas o los comités los votos para después hacer un trabajo comparativo, estudiar a los candidatos, que en ese momento eran muchos menos. Y a mí me encantaba. Yo iba, averiguaba, traía. Y un día la profe, que siempre me acuerdo de la profe de cívica, me dice, Saavedra, dice, usted es una de las pocas que terminó el trabajo. Me dice, ¿usted va a ser abogada o periodista? Porque le veía mi interés Claro. en el hacer Claro. las entrevistas y eso. Y después cuando, bueno, te digo, siempre me gustó, siempre era la locutora de los actos, la que, viste, la presentadora. ¿Sos Y locutora bueno, también o no, so- no soy ah, no, periodista. Pero viste que se mezcla me- la se Claro. profesión. mezclaba la Sí, Carreras sí, sí. hermanas, profesión. sí. Y bueno, por eso te digo, después ahí ya terminando la secundaria, como a los 18 años, que se abre la radio vecinal en el barrio, bueno, nos daban un lugarcito a los que queríamos estar y empecé haciendo ese programa ahí en la radio vecinal. Después había un programa los sábados que era tipo magazine, donde yo leía el informativo. Y después me acuerdo que mi viejo me regaló ahí ya en primer año del ICET 18, Sí. me regala mi primer grabador de periodista, que era Era un lujo ya eso. era el grabador Sí, sí. grandecito, Sí, sí. digamos, ¿no? Con el TDK, con el Claro. cassette. Y yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? Se me ocurrió ir al consejo municipal, a seguir las sesiones. Me acredité. Estaba Nelson Rasquia, que todavía está en el consejo, como jefe de prensa. Me acredité en el consejo y yo iba los miércoles, hacían las entrevistas con los concejales, aprendía la dinámica y después el sábado iba con mi caseta a la radio y pasaba las entrevistas que hacía. Bueno, ahí también conocí a otros amigos de otra radio vecinal que quedaba en el barrio Las Delicias, una radio también de Rubén, que también me llamaron para que vaya a trabajar ahí. Entonces hacía algo en la radio del barrio y hacía algo en la radio de Las Delicias. Me acuerdo que me tomaba 2 colectivos para ir ahí y compartíamos también parte del informativo en ese momento y yo llegaba con mi grabador y con mis notas, con mis entrevistas. Y todo eso te da, ¿viste? Te da un bagaje, te da un roce. Mira, en esa radio trabajaba alguien que también hoy está en los medios, en esa radio de barrio, que es Hernán Cabrera, periodista deportivo. Lo que me llama la atención, Entonces, digamos. viste, ahí termino con esto, Sí. digamos, las oportunidades, viste, que están. Claro. También hay que animarse, hay que buscarlas. Ahí fue cuando yo, después de hacer este trabajito que hacía de que me iba y salía en una radio vecinal, yo creo que en la vida hay que estar muy agradecido, por eso me gusta nombrarlos. Imagínate, en esa época que yo iba con mi grabadorcito, estaba Ariel Bulsico, que era el movilero
de Canal 5. Valeria Shapira, movilera de Canal 3. Claro. Bueno, Ariel Borderi, que ahora está en Radio 2, también estaba ahí. Jorge Turina, jefe de noticias de Canal 5, también iba a hacer entrevistas. Bueno, ahí conoces, empezás, y después dos grandes baluartes del periodismo de Rosario, que ya no están más, que bueno, Hugo Mario Melo, que hizo historia en los móviles de la ciudad de Rosario, Ángel Granato, también, que eran, viste, los que uno miraba en la tele y de repente lo tenías al lado, y un día viene Daniel Lerini, que es un gran periodista que trabaja en el diario de La Capital, y me dice, no sabía ni mi nombre. Yo tenía pegado en el grabador el nombre. No, el logo de la radio de Las Delicias, que era Radio Sol. Claro. De una calcomanía así que todo el grabador. Entonces viene y me dice Daniel, Radio Sol, así me dijo, pues no sabía. Me dice, hola Radio Sol. Te bautizó. Sí, hola Radio Sol, hola. Y ahí empezamos a hablar y me dice, che, mirá, dice, Evaristo está por él, había trabajado toda su vida con Evaristo, vas a hacer una radio, te animás a hacer una prueba, patatín, patatán. Y ahí fue, y ahí me quedé. Claro. Ahí empecé mi primer trabajo como profesional, digamos, bueno, ya te pagaban, ya ahí empezó la carrera claro. más seria, digamos, ¿no? Sí. Lo loco es que arrancaste con la profesión, digamos, ya en primer año ya estabas ahí, empapada en el terreno, ya en la búsqueda también de esa vocación. Yo creo eso lo atractivo del periodismo, por lo menos lo que a mí me atrajo, ¿no? Es eso, de ya poder embarrarte apenas iniciás y no tener que tener tal vez que ligarlo a la teoría propia de la carrera, sino que podés empezar a ejercer y a practicar, digamos, el periodismo. A conocer la calle, a mandarte. Claro. Mira, cuando me siento, la primera entrevista que tengo con Evaristo, que Evaristo era el periodista, bueno, todo el mundo le tenía mucho respeto. Yo me acuerdo que me sienta así en la oficina y me dice, así que vos decís, escuchame, algo me dijo, así que vos decís que sos periodista. Y yo le contesto, mire Evaristo, yo aprendo más en la calle con este grabador que adentro de un instituto. Me dijo, muy bien. Me dio una encuesta para que salga a hacer a la calle, no me olvido más. En ese momento tenía una revista Time en el escritorio, donde la tapa era Arnold Schwarzenegger. Mira. Y decía, Arnold Schwarzenegger, el hombre más sexy buscado por las mujeres, no sé qué de ese momento. Claro, físico-culturista. Claro, era todo Claro. Entonces me dice, ¿vos te animás a salir a la calle y preguntarle a las mujeres qué hombre le gustaría más de los argentinos? Porque era como que sexy, que era el más sexy. Sí, yo me animo y salí. Me dice, y volvé. Me dijo, me acuerdo, era 11 de la mañana. Andá a la calle, hacé la entrevista a las 3 de la tarde, te quiero en la radio con la entrevista. Claro. Bueno, listo, salí yo a hacer la entrevista. Bueno, la encuesta, en realidad una encuesta. Salió una encuesta. Y cuando vuelvo a las 3 de la tarde, me acuerdo que me dice, bueno, te sentás y la presentás. Le das el cassette a Rubén, que era el operador. Me dice, te sentás y la presentás. Así arranqué, digamos. Es eso, como decís, ¿no? De la práctica, del animarte, y de estar en el terreno, ¿no? Tal cual, eso para mí es fundamental. Esto que están haciendo ustedes acá está buenísimo, porque digo, hoy lo escuchaba que ustedes hablaban si esto va a reemplazar o no la tele o a la radio. Digo, van a convivir y probablemente quizás algún día de ustedes o se queden acá o salten algún canal de televisión, digamos, ¿no? Porque digo, nada se termina, como yo te digo, en su momento cuando las viste decían no, porque las FM van a seguir, se van a comer a las AM, y hoy las AM siguen estando y digamos hay una convivencia, ¿no? Es una discusión histórica eso, de que digamos el paso también del diario, sin dudas que se va disminuyendo tal vez el consumo de diario, se va disminuyendo también el consumo de radio, pero va mutando, se va transformando, el stream digamos es parte de eso, tiene sus pausas, tiene sus introducciones, tiene su guión también, o sea que retoma de aquellas profesiones no tan antiguas como son la radio, como son la televisión también en sus orígenes, retoman todas esas herramientas y crean lo que es el stream. Preguntarte también, ya yendo un poco a tu actualidad también como periodista, fuiste directora de Radio Nacional Fontana Rosa, siempre se me traba el nombre. Fontana Rosa. Porque la renombraron hace poco, digamos, ¿no? Siempre fue Radio Nacional Rosario
y después por una decisión de gestión política de Rosario Lufrano en ese momento, se fueron renombrando diferentes radios para poner en valor artistas locales. La de Mendoza se llama Quino, la de Tucumán Mercedes Sosa. Bueno, en Rosario se eligió el nombre de Fontana Rosa. Claro, bueno, preguntarte sobre eso, al ser un medio nacional, cómo llegaste ahí? ¿Cuál fue tu primera impresión, no? Y cuál es la importancia también, ya dejando de lado un poco los discursos que se están dando en la actualidad, ir a esos inicios de los medios públicos y con esa labor social que tienen? Para mí fue una gran alegría cuando me propusieron hacerme cargo de Radio Nacional Rosario. Imagínate que, así como te digo, como uno andaba a vuelta por todas las radios, Radio Nacional, cuando nosotros estudiábamos, era la radio donde que te abría la puerta, Radio Nacional y LT3 en ese momento. Entonces vos entrabas y era tipo radio escuela, a atender un teléfono, en ese momento los teléfonos fijos, los llamados, bueno. Después de haber, hace un tiempo, se hicimos una producción conjunta, y bueno, con algunos periodistas acá también de la ciudad de Rosario, y habíamos estado como un programa externo a la radio, pero bueno, habíamos estado ahí también. Y bueno, después llegar a ese lugar, donde aparte de ser una radio muy querida y emblemática con todo lo que eso significa, encontrarme con muchos colegas y muchos compañeros de trabajo, algunos amigos que estaban ahí, entonces bueno, la verdad que era un desafío hermoso. Claro. Sí, sí, bueno, yo conocí Radio Nacional en una excursión, se podría decir, del ICET 18, ¿no? Una visita. Ahí. Sí. A periodismo lo llevan más de paseo. Sí. Pero bueno, cuando yo llego, digamos, entre que yo llegué a la radio y pasaron cosas, digamos, claro, ¿no? O sea, nosotros venía el gobierno de Macri, lamentablemente hizo de los medios públicos un desastre, ¿no? Porque lo desfinancia, apaga muchas radios, justamente, de Argentina, saca programación, despiden gente, como pasó en muchos lugares. Y después, cuando arranca la nueva gestión, estuvieron los 2 años de pandemia. Claro. Donde la radio funcionaba, pero funcionaba a través de Zoom, con otra dinámica. Bueno, llego yo y bueno, llego justamente cuando ya se había aprobado una obra muy importante, una obra edilicia muy importante, que es la remodelación de todo el edificio que cumplió 70 años. Este año cumplió 71, pero en ese momento cumplía 70 años y se hizo una reestructuración muy grande de la radio, desde lo edilicio hasta la antena, que hacía una década que tenía los dipolos rotos y tenía dificultad de señal. Entonces hizo una inversión también en la antena. Radio Nacional Rosario tiene, ustedes la conocen, tiene uno de los estudios más lindos de la ciudad de Rosario, sí. Es enorme. Bueno, se recuperó ese estudio, digamos, se puso a punto ese estudio, se recuperó el estudio de FM. Y el auditorio es la única radio acá en Rosario y son muy pocas en la Argentina que tienen un auditorio con capacidad para 253 personas en el mismo edificio. De hecho, Radio Nacional Rosario es la única radio que está construida justamente como radio. Claro. Sí, sí. Entonces, sí, como sucede con el edificio de la televisión pública en Buenos Aires, claro, por ejemplo, que fue un edificio construido para televisión. El resto de los canales no claro, tuvieron el mismo origen, tal vez. Exactamente. Así que la verdad que un trabajo impresionante el que se hizo gracias a la colaboración de todos, ¿no? Porque cuando vos llegás ahí, si el proyecto que vos proponés, los trabajadores, los técnicos, los administrativos, no acompañan, es muy difícil. Ahí claro, logramos hacer un nuevo grupo de trabajo, poner también la programación a punto, que por esto de venir de la pandemia estaba un poquito, desmantelada. Claro. Pudimos armar una programación sólida, hasta con un equipo deportivo, digamos, que transmite los partidos de Ñublense Central, que eso también es importante para la ciudad de Rosario. Sí. Con algunas producciones independientes que se sumaron a la programación, entonces quedó una radio armadísima, estructuralmente, a nivel de programación. La verdad que con el auditorio que pudimos hacer algunas cosas también en el auditorio, algunos espectáculos,
con entrada libre y gratuita para la gente, que es el fin. En el final ya de la gestión habíamos avanzado en una licitación para completar la iluminación y el sonido, pero bueno, después cuando yo me tengo que retirar, eso viste queda como en stand-by. Así que bueno, le puse mucho corazón, mucha garra, mucho compromiso, porque entiendo de la importancia de los medios públicos en la ciudad de Rosario, y porque tiene grandes personas, la radio es la gente, claro. Tiene grandes trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional Rosario que se merecen tener la radio en condiciones para poder trabajar y para poder desarrollarse profesionalmente, ¿no? Claro, bueno, con respecto, digamos, a todas estas virtudes que bien mencionás que tiene Radio Nacional, con la cantidad de gente también que está trabajando para que la radio siga funcionando y que tenga ese nivel y esas ganas también de seguir comunicando en aquellas partes que tal vez otros medios no llegan. Con respecto a eso, preguntarte en qué estado se encuentra hoy, ¿no? Con miedos, me imagino también, digamos, por las políticas o por la avanzada también y los muchos desalojos que se han realizado a lo largo de estos 100 días del gobierno de Javier Milei. ¿Ves una avanzada también en la ciudad de Rosario? En estos días nos hemos desayunado con la noticia de que se han despedido a muchos trabajadores estatales en diferentes partes de la ciudad. ¿Cómo lo ves esto con respecto a Radio Nacional? Bueno, uno espera siempre que estas cosas no sucedan. Creo que el gobierno lo primero que hace es avanzar sobre Telam, porque legalmente es lo más fácil que tienen como para desarmar, ¿no? O sea, la creación de Radio Nacional, de las radios nacionales, se trata de una ley. Entonces, bueno, eso por ahí dificulta más de tomar algunas acciones concretas sobre la radio. Pero bueno, esto no significa nada porque de hecho si el presidente decide cerrarla o apagarla, lo puede hacer. Por lo que uno sabe, digamos, porque yo ya no estoy en la radio, pero claramente sigo en contacto con todos los compañeros y los compañeros del sindicato, digamos, porque uno tiene un compromiso y un afecto. Bueno, sé que ha venido el director nacional ahora, que es Héctor Caballero, ha pasado por la radio, ha estado en el lugar, ha visitado, bueno, según lo que se dice, porque uno no lo tiene con certeza, bueno, la idea es que la radio siga funcionando, que lo que sí es, lo que están previendo, por lo que uno sabe, es que tenga algunas horas de conexión con el RA1, que eso es por lo que uno siempre pelea. Porque si a vos te sacan 6 horas de programación para conectar con Buenos Aires, la radio se transforma en una repetidora y pierde la identidad local, que es para lo que han sido creadas estas radios, ¿no? Las radios nacionales tienen arraigambre en cada una de sus localidades porque son transmisoras de la cultura, de los hechos sociales, de los hechos políticos que pasan en cada localidad y en la región, digamos, ¿no? Yo siempre digo que la Radio Nacional lo que hace es darle visibilidad y darle voz a aquellos que no la tienen y que por ahí les cuesta llegar a un medio privado. Llamemos políticos, actores sociales, los mismos artistas. Nosotros usábamos en la promo de la radio, hicimos Miguel Pasarini, uno de los conductores, de los periodistas, le hizo una nota a la Sole, cuando vino a Rosario el año pasado. Y la Sole decía, ay, dice, ese auditorio donde yo debuté, porque mi papá, el primer cassette demo que llevó, lo llevó a la radio y yo toqué en ese auditorio y bueno, y grabé un tema. Y entonces, digo, ¿entendés? Y ahí por ahí pasó la Sole, la mamá de Fito, Atahualpa Yupanqui, que grabó también ahí en el auditorio. O sea, ¿viste? Cuando vos decís, o sea... Sí, es un patrimonio histórico también. Un patrimonio histórico. Sí. Claro. Entonces, así como pasó la Sole, que en ese momento no la conocía nadie, ¿entendés? Y ella pone en valor ese lugar, lo que uno pretende es que los que tienen poder de decisión vean toda la historia y lo que significa Radio Nacional para todos aquellos que no pueden llegar tan rápido a Buenos Aires o que no pueden, digamos, pagar en un medio privado una difusión. Claro. Yo te quería consultar en qué contexto vos llegás a dirigir la radio
¿Y si tu salida de Radio Nacional tuvo que ver con este contexto actual o fue por algo personal o si se vincula con esta situación? Los cargos de directores en las radios nacionales son cargos políticos. Uh-huh. Yo pertenezco a un espacio político y bueno, soy periodista y cuando se decidió que se necesitaba a una persona para cumplir con el cargo de directora, me llaman justamente a mí, pero voy por las dos condiciones, ¿no? Claro. Porque soy periodista, porque sé de medios y porque aparte pertenezco a un espacio político que responde a los requerimientos de la dirección de Radio Nacional en ese momento. Uh-huh. Eso es así. Uh-huh. Cuando esto te pasa en todos los lugares, cuando vos estás en un espacio político, cuando vos ocupás ese lugar, digamos, lo que pasó fue que a fin de año, digamos, al 30 de noviembre, a todos los directores nos pidieron la renuncia. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, vos presentás la renuncia y te vas. No digo, porque había muchos compañeros que me decían, pero si aguantás, viste, si podés. Y yo le decía, miren, a mí nada me gustaría más que quedarme en la radio porque se trabajó mucho para dejar la radio como está y seguir con los compañeros, con todo el equipo que habíamos trabajado, pero también era muy consciente que si yo seguía y dentro de 5 meses desde Radio Nacional Buenos Aires me decían tenés que echar a 5, yo no lo iba a hacer y claro. me iba a ir igual, digamos, antes de hacerlo. Entonces, bueno, pasa también. Sí, también, pasa digamos. Por ahí, ¿no? Digamos, no es fácil. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste vos en un ese año y medio. Muy poco, digamos, ¿no? Porque claro. En este contexto también tengo entendido que se desplazó de su rol de director de Radio Nacional en general a Héctor Caballero también. No sé si sigue. No, él sigue. Él sigue. Héctor Caballero es el nuevo director de la radio. Ok, claro. Sí. O sea, Radio Nacional pertenece a lo que es Radio y Televisión Argentina. Uh-huh. Radio y Televisión Argentina es Telam, la Radio Nacional y es la TV Pública. Claro, aparte de 2 o 3 canales como Paca, que están dentro de esa red. Vos tenés un directorio general, que era el de la directora en ese momento de RDTA, Rosario Lufrano. Después tenías un director ejecutivo de la radio, que era Ponlesica, y una gerenta de emisoras, que es Gabriela, que se encuentra todavía en la gerencia. Hoy, digamos, lo que sea a nivel de radio, lo que se ha reemplazado es al director ejecutivo. Uh-huh. Ahora el director ejecutivo es Héctor Caballero. Claro. Que responde políticamente también a esta gestión. Claro. Claro. A partir de ahí no se han nombrado directores en ninguna radio. Las radios quedaron acéfalas. Solamente quedaron a cargo del personal administrativo. Ocurrió lo mismo en todas las radios nacionales del país. En todas las radios nacionales. De hecho, algunos colegas de otras radios que habían permanecido en sus cargos, intentando por ahí, ¿no?, quedarse un poquito más en las direcciones, los intimaron a que presenten la renuncia. Sí, además es una responsabilidad, como bien decías, cuando tenés que empezar a despedir gente, porque te lo están pidiendo desde arriba. También es un rol bastante fuerte y lo que te lleva también a la renuncia inevitablemente, por más de que te lo pongan en la mesa o no, digamos. Pasa que, digamos, las radios nacionales como la TV Pública, como Telam, digamos, ¿no?, responden a lo que es en ese momento la gestión, gestión nacional. Entonces, digamos, uno cuando va, vos fíjate que nosotros llegamos a la radio, la ponemos en valor, invertimos en la antena, invertís en la cuestión edilicia. Una cosa que para mí fue lo mejor que me pasó, y para mí es lo que me voy a llevar de la radio, normalizar la situación laboral de todos los compañeros. Claro. ¿Entendí? Había compañeros que venían facturando hace varios años, bueno, que quedaron, como nosotros le decimos, eventuales, o sea, con un poquito más resguardados a nivel legal, ante cualquier situación, digamos. Entonces eso, digamos, vos fijate la diferencia. Nosotros avanzamos en la recuperación de la radio a nivel edilicio, a nivel técnico, recuperar el auditorio, hacer una inversión importante, normalizar la situación de los trabajadores.
que no es menor, ¿entendés? Para que tengan sus derechos. Y llega una gestión totalmente diferente, ¿entendés? Que va a ser desinversión en los medios, lo cierra, como pasó con Telan, o lo pone a la venta, despiden gente, digamos, es todo lo contrario. Por eso te digo, jamás me hubiese podido quedar en esta gestión. Claro, ¿y qué pasa también con estos retrocesos que se dan, ¿no? Porque estamos diciendo que hay una inversión no solamente en lo económico, sino también en ganas por parte de los trabajadores, en esfuerzo, y también apostando a lo cultural, porque hoy en día también lo que prima es esta batalla cultural por parte del oficialismo, donde bueno, también se discute, que se dice que las empresas estatales producen pérdida, que no son eficientes y que no son universales en el sentido de que no llegan a todos. Y tal vez se olvidan de la parte cultural y de la llegada, ¿no? A los diferentes puntos del país. Y también algo Ahí que... hay un concepto que es, a ver, las radios, los medios públicos, no pasa solamente acá, digamos, hay experiencia de medios públicos en todos los países desarrollados del mundo. En sí no tienen un fin económico. ¿Entendés? El fin es otro, es justamente este, de llegar a los lugares donde los medios privados no llegan. Digamos, yo estoy hablando de Rosario, que está en una ciudad grande, digo, pero vos tenés que conocer, hay radios chiquititas de frontera o en lugares súper inhóspitos, donde no tienen internet, donde no tienen otra manera de comunicarse que no sea la radio, donde todavía se envían de pueblo a pueblo un mensaje a través de la onda de la radio. Entonces, vos me decís, ¿ya todavía eso existe con internet? Sí, porque todavía internet no es que está, ¿entendés? La red de fibra óptica desperdigada a lo largo y ancho de la Argentina. Y hay lugares a donde es imposible llegar. Claro. Por las condiciones, yo... del lugar, geográficas. Claro. Entonces, bueno, en esos lugares... la radio es una referencia, ¿viste? Que como en el pueblo, está el cura, la radio, la escuela. Muy bien, muy contenta de este espacio. Es súper importante. Entonces, digo, no tiene que ver con un fin económico. Vos me decís, ¿se podría reestructurar para que la radio tenga? Sí, digamos, es posible. Yo creo que es un buen punto. Digamos, nosotros en la radio, acá en Rosario, y pasaban otras radios también, vos tenías la programación propia, pero también había espacios que se podían comercializar. Claro. ¿Entendés? Que de hecho se hacía. Quizás, que eso yo lo había planteado en algunas oportunidades, ¿no? Cuando teníamos reuniones generales, digo, quizás ese punto está bueno, porque vos podrías armar un buen departamento comercial y que convivan las dos cosas y la radio tener un funcionamiento más independiente, digamos. Esas discusiones se pueden dar y me parece que son positivas y que aportan. Ahora pasamos del blanco al negro, del todo a la nada. Entonces ahí es cuando... Hay un cierto retroceso, claro. Ahí es donde retrocedes. Todo lo que vos ganaste, ahora retrocedes. ¿Tenés conocimiento si en este momento ya se estuvieron registrando despidos puntualmente en Radio Fontana Rosa? En la radio local, sí. Toco madera. Todavía no y espero que no. Sí, lo que se dio es que las radios, bueno, como te dije, tienen varias modalidades. Vos tenés gente que hace 20 años que está, gente que hace 15, gente que hace 10 y bueno, gente que incorporamos en el último tiempo, que son chicos muy jóvenes, que para mí también es maravilloso poder haber incorporado sangre joven, sangre nueva a la radio, porque son grandes profesionales. Se armó un equipo de redes también muy interesante, muy importante en este tiempo y estábamos, bueno, armando en el estudio de FEMA, habíamos pensado en un espacio para streamear, o sea, veníamos a full, veníamos con mucha gana, con mucha garra. Entonces lo que pasaba, lo que te digo, lo que pasa y pasó en muchas radios es que había mucha gente que era contratada, que tenía contratos que se iban renovando anualmente. Toda esa gente ya fue despedida. O sea que sí hubo despidos. Claro. A esa gente no se le renovaron los contratos. En muchos lugares no se renovaron los contratos. Y ahí vos podés tener locutores, gente que hace redes, técnicos. Bueno, porque entonces muchas radios las van desmantelando, porque al no tener ese personal, no tenés cómo hacer funcionar
cómo hacer funcionar la programación y la radio, ¿no? Estructuralmente, ¿cómo está en este momento? Vos decías que se venían haciendo inversiones, modificaciones, que había planes de seguir mejorando la infraestructura de la radio. En este momento, en cuanto a la situación edilicia o de equipamiento técnico, ¿se ve un desmantelamiento o en qué situación está? No, hasta ahora, digamos, por suerte, te hablo de Rosario por lo que sé, se mantiene como está. Digamos, todo lo que se hizo, que es un montón, se mantiene, ¿no? Eso a ver, ¿qué puede pasar con las radios? Que las cierran, las apaguen, que las vendan. Cuando vos vendés la radio, esto para que se entienda, cuando uno vende una radio no es que vende el edificio, no, o sea, uno vende la frecuencia. Okay. Y si tiene edificio, el edificio. La llave, como se dice. Radio la Nacional, para Radio Nacional Rosario tiene una cosa que tienen muy pocas radios nacionales. El edificio es propio y la licencia, bueno, y con su correspondiente licencia. Ahora, hace unos días, con un trabajo muy importante que se hizo con los trabajadores, con el sindicato y con varios concejales de la ciudad que acompañaron, logró que se lo nombrara edificio histórico. Sí. Lo que eso, patrimonio histórico de la ciudad, lo que eso permitiría en algún caso es que el edificio solamente se pueda usar para radio o para medio de comunicación y no para otra cosa. Pero bueno, todo depende. No, lo que quiero destacar es esto, digo, más allá, yo hablo de Rosario porque es el lugar que me tocó, digo, pero se pusieron en valor todas las radios nacionales a lo largo y ancho del país. Digamos, había radio que le faltaba arreglar la antena, se le arreglaba la antena, cambiar el transmisor, se arreglaba el transmisor, llevar un transmisor con mayor potencia, se llevó un transmisor con mayor potencia, se hacía falta, no sé, aire acondicionado, silla, micrófono, digo, cada radio nacional de la Argentina tuvo, en mayor o menor medida, inversiones realizadas para recuperar los medios y para encender algunas que el macrismo había apagado. Bueno, en esta idas y vueltas, ¿no? En que uno recupera, como bien decías, se están dando ciertos retrocesos. Algo que me llamó la atención y me dio a pensar es que, un dato no menor que por ahí pasa desapercibido, que las radios nacionales, los medios nacionales, los trabajadores estatales, son profesionales también. Y circula en las redes sociales este discurso de los ñoquis, ¿no? Que está muy presente. Con respecto a esto, a la vorágine de las redes sociales, en este paso de las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales como un arma y como un medio de comunicación que utiliza también el oficialismo para difundir no solamente sus ideas, sino también la agenda gubernamental también del gobierno. ¿Cómo ves esta utilización de las redes sociales para la política que parecía que solamente era una herramienta de campaña y que llegó tal vez para quedarse? ¿Cómo lo ves? Claramente en esta elección, con el triunfo de Milei y el uso de las redes sociales, cambió un paradigma de comunicación de campaña. Yo venía siguiendo, digo, yo voy a cumplir 52 años, no soy de las redes, digamos, uno fue aprendiendo por su profesión cómo funciona. Me parece que en el último tiempo y en esta última campaña es como que se aceleró, ¿no? Claro. Se aceleró y bueno, con la aparición de TikTok, a mí me pareció fascinante. Yo lo venía mirando, lo venía viendo en las redes, no tenía cuenta de TikTok, me hice una cuenta, simplemente para tratar de entender la dinámica y la lógica del TikTok. Y me sorprendía de ver en esa red gente de La Libertad Avanza, en este caso, nombro porque es de donde sale, digamos, ¿no? la figura de Milei, y él, claro, lo dicen claramente. Vos fíjate que él tiene una comunicación que es muy directa con sus seguidores, adherentes. Digamos, nosotros estábamos acostumbrados a que el parte de prensa, no, él tuiteando, like, o hablando, sí. ¿Viste? Bueno, cambió. Y miraba en TikTok personas que estaban las 24 horas haciendo vivos y armando foros que tenían entre 300, que menos tenía, claro, 300, 400 personas,
que eran adherentes a la Libertad Avanza o militantes, no sé cómo lo llaman ellos, pero que estaban las 24 horas y vos veías a esa persona a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, todo el tiempo en los foros, hablando, ni siquiera hablando, por ahí era tirar una idea y eran ¿no? como un cotorrerío de personas que discutían sus ideas en ese lugar o las expresaban en ese lugar, ¿no? Un mundo totalmente nuevo. Sí, que se corre el discurso también bueno, de la calle física, que nosotros siempre lo llevamos a colación, a la calle online, que se le llama hoy en día. Y es un lugar que yo por lo menos lo analizo así, en donde está fragmentado y hay diferentes islas, ¿no? En donde el algoritmo lleva a consumir lo que uno mismo quiere consumir. Entonces, como hay diferentes lugares, diferentes puntos, yo creo que hoy en día la grieta se da a través de las redes sociales, ¿no? Esa famosa grieta que nació desde hace muchos años atrás, hoy en día creo que se dan las redes sociales, en donde cada uno consume lo que quiere consumir y se siente, digamos, en esta épica de decir que yo tengo la verdad absoluta también, ¿no? Porque se mezclan estas dos concepciones. En la era de la posverdad, donde cada opinión parece una verdad absoluta, cada uno tiene esa herramienta de decir, bueno, lo que yo digo es cierto porque yo pienso así. Exactamente, eso pasa mucho, digamos, ¿no? Es como que yo siento que es un lugar donde la gente se expresa pero no se escuchan. Claro. No se escuchan. Y también creo que la red social tiene un límite que es la realidad. Claro. Yo te quería consultar que, bueno, nombraste muchas veces a Macri, la presidencia de Mauricio Macri. Ya se venía. La nombro en función claro, de la radio. radio. Ya se venía. Sí, en relación a eso te lo consultaba, porque mencionás que ya se venía dando un desmantelamiento o una desvalorización de los medios públicos desde la presidencia de Mauricio Macri antes de este nuevo gobierno. Ustedes recuerdan que él despide muchos trabajadores de Telam cuando estaba Lombardi, que después fueron reincorporados. Claro, y también fue quien derogó la ley de medios que se había aprobado antes de que llegara al poder. Consultarte también sobre la falta de marco legal dentro del trabajo en los medios de comunicación al no existir una ley de medios puntual y seguir regidos por dictámenes que vienen desde gobiernos de facto incluso. ¿Qué apreciación tenés desde esta falta o la derogación de esa ley, o en qué estado quedaron los medios en general a partir de esa derogación? Sí, hay dos situaciones diferentes, ¿no? Generalmente los medios de comunicación con respecto al trabajador se rigen por los convenios de trabajo, ¿no? Colectivo de trabajo. Eso es inamovible, ¿tá? Y depende del medio donde vos estés y los años que tengas. La mayoría están por la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, después también está la realidad de cada medio, ¿no? Algunos son más respetuosos de los convenios y otros no, digamos. En la ciudad de Rosario tenemos algunas situaciones que son hoy conflictivas, lo vimos hace poco, ¿no? Con trabajadores del diario La Capital o del Grupo Litoral. Digamos, ahí están más complicados, ¿no? Porque no están con las condiciones de trabajo necesarias o que se requeriría por ley. Bueno, también ahí hace un trabajo muy, muy importante el sindicato de prensa, digamos, ¿no? En el caso de los trabajadores de Radio Nacional, bueno, muchos trabajadores están por convenios, algunos por convenios que son anteriores a la ley de contrato de trabajo, pero la mayoría por la ley de contrato de trabajo que está vigente, digamos, ¿no? Porque a pesar del DNU de Milei, bueno, la justicia ha fallado sobre ese capítulo en particular y los derechos están resguardados. No significa que mañana no puedan ser despedidos. Eso está pasando con muchos trabajadores del Estado en este momento, ¿no? Que los despiden y que no los están indemnizando. Otra forma de comunicar también, ¿no? Eso de no hay un telegrama de despido, muchos se enteran en el momento y por oficiales policiales que están en una lista. Por mail. Claro, por mail o por un tip, también a través de las redes sociales. También. Bueno, pero también es una manera, digamos, una cosa cuando vos te despiden, generalmente se te marca una carta de documento, te queda un registro. Claro. Digamos, al hacerlo por mail a través de un anónimo, ya digamos, para la cuestión legal es distinta. Claro. Entonces, bueno,
estamos en una situación, la verdad, de debilidad, vamos a decirlo, de debilidad que le permite tanto al gobierno despedir de esta manera y también a algunos privados aprovecharse de esa situación para también hacer algunos despidos que se están dando en varias empresas, no solamente de medios de comunicación, se están dando despidos avalados, ¿no? en el DNU. La verdad que hoy el DNU está causando estragos, la vigencia del DNU está causando estragos en Argentina, no solamente con despidos, sino en varios ámbitos, y me parece que es ahí donde uno pretende que deberían, ¿no?, poner por la energía en tratar de derogarlo, pero bueno. ¿Cómo ves en este momento la situación de la televisión pública también, ¿no? Que como hablabas que hay privados que se quieren aprovechar de esta situación, había rumores de que se iba a poner en venta, de que había privados interesados en adquirir el edificio del canal, y había riesgo también durante el último fin de semana largo de que suceda una movida similar a la que hubo en Telam, que se impidiera el acceso al edificio por parte de la policía a los trabajadores. ¿Cómo ves la situación del canal de la televisión pública? Bueno, lamentablemente la televisión pública está en una situación donde se ha levantado toda la programación. Sí. Ya se ha despedido un montón de gente y ahora lo que se está esperando es ver en qué situación, digamos, muchos están despedidos, muchos están suspendidos, se levantó toda la programación. Y después, alrededor de lo que pasa con la televisión pública, hay muchos rumores. Que se va a vender el terreno, que se va a vender el edificio, que se va a traspasar a un medio privado, digamos, pero como con certeza todavía no hay. La única certeza que hay es que la televisión pública no es más la televisión pública, que se despidieron trabajadores y que bueno, y hoy estamos todos en una gran incertidumbre para ver cuál es el futuro y qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, ayer me cruzaba con algunos compañeros de Telam, que en la ciudad de Rosario está la corresponsalía. Bueno, me cruzaba con algunos compañeros también de Telam que fueron despedidos, que todavía están viendo cuál va a ser su situación, si los van a indemnizar y cómo, esperando todavía cobrar el mes que le quedaba por liquidar. O sea, estamos en una situación compleja de total incertidumbre y bueno, en un escenario también para los medios privados que no es el mejor. Se está viendo no solamente en los medios grandes, yo tengo muchos amigos en los medios del interior, en las FM, en las radios, que le está costando también sostenerse porque empieza a pasar esto de que más allá, los medios grandes tenían la pauta del gobierno, ¿no?, del Estado. Pero en los medios chicos, en los medios del interior, que por ahí tienen una empresa amiga del pueblo que le publicita o eso, también las empresas cuando empiezan a recortar, porque les llega mucho la boleta de luz, o porque, ¿entendés?, empiezan también lo primero que recortan es la publicidad, entonces eso se resiente. Vamos a estar en un panorama complicado, el gremio de comunicación. Sí, también, bueno, uno piensa en los despidos, pero también está el futuro de aquel trabajador, ese profesional, que mientras está en su lucha de reclamar lo trabajado, también está en búsqueda de qué puede llegar a trabajar también, ¿no? En ese doble proceso de duelo por parte de la pérdida de un puesto de trabajo y también el desafío de buscar otro puesto de trabajo, ¿no? Ya una profesión que de por sí es complicada, el encuentro de un espacio de trabajo, en la situación que se encuentran actualmente los trabajadores estatales de todos los ámbitos, pero puntualmente la comunicación, es un gran desafío. Y también preguntarte con respecto a lo local, que tal vez es lo más cercano, ¿no?, y lo que nos atañe a todo, ¿cómo ves el impacto y la caída también de consumo en la sociedad? ¿Cómo ves también, llegado también a los recortes que se dan no solamente en las provincias, sino también a nivel nacional? ¿Cómo ves que eso impacta en los rosarinos y también a nivel nacional? Yo estoy trabajando ahora en Buenos Aires, ¿no?, de lunes a viernes. Y bueno, esto acá porque me tomé unos días de vacaciones, los 4 días de vacaciones que me quedaban. Pero en una ciudad como Buenos Aires se nota un montón la caída del consumo. A mí me encanta hablar, ¿no?, ir recorriendo y hablando. Y bueno, por ahí me pongo a hablar con los mozos. Y la otra vez estaba en una pizzería ahí en calle Corrientes,
que llegamos con una amiga y estaba vacía. Era jueves a la noche. Mitad de mes, vacía. Entonces el mozo viene y me dice, uy, dice, sos la tercera mesa que atiendo desde las 3 de la tarde. Entonces me pongo a hablar, ¿viste? Le digo, bueno, me dice, no, dice, acá está. Me dice, vos fijate lo que es calle Corriente tanto en los teatros. Me dice, está triste, no hay circulación, no hay gente. Me dice, esto es un cementerio, nosotros acá somos 20 y venimos a trabajar solamente 10, están rotando porque no tienen gente y no tienen capacidad. Bueno, y eso que me cuenta este mozo, lo viví con otro mozo en otro lugar. Te hablo de eso porque Buenos Aires tiene esta cosa, ¿no? de que tiene mucha vida, de que es muy turística. Bueno, no se está viendo, digamos, ¿no? Y en Rosario también me pasó eso, me doy cuenta de que ha caído mucho, ¿no? Si vos hablás con el que hablás, ha caído, y la noticia del fin de semana largo fue que no hubo casi reservas, ¿no? Cayó un 50% de reservas, pero bueno, tiene que ver con un modelo económico, digamos, que no le vamos a poder pedir otra cosa porque vinieron a eso. Digamos, el modelo económico de Milei es recesión con desocupación, para mantener una inflación a la baja, digamos. No va a pasar otra cosa, ¿no? Que no sea eso, lamentablemente. Por eso hoy tenemos muchos despidos. La inflación va a bajar, sí, ¿a costa de qué? De un gran ajuste, que lo pagan los jubilados, lo pagan los trabajadores. Lo estamos viendo, digamos, ¿no? Nosotros esa la vemos. Hay cosas que tal vez no. Pero Silvia, te agradecemos mucho por haberte llegado al estudio, encima en un periodo de vacaciones, te tomaste el tiempo de venir acá. No, gracias a ustedes, para mí es un gusto. Me encanta que surjan estos espacios, que son nuevos, que ustedes que son jóvenes tengan esta posibilidad como la tuve yo aquella vez con un FM, un FM de barrio, y creo que hay que ocupar estos lugares donde hay que la gente pueda expresarse y que pueda hablar, y que ustedes también que son jóvenes tengan esta manera de llegada, ¿no? a lugares donde por ahí desde los medios tradicionales no se llega. Bueno, y poner una cuota de esperanza también porque estuvimos hablando, ¿no? de despidos, de cosas que están pasando que la verdadmente que son muy dolorosas. Pero bueno, me parece que uno lo que tiene que hacer es enfrentar esta realidad y trabajar todos los días con una cuota de esperanza, de entender de que tenemos que trabajar para poder revertir esto, para que cambie, ¿no? Demostrar que hay otra salida que es posible, ya llegará el momento en las urnas de poder cambiarlo, pero bueno, me parece que no hay que no nos gane el desánimo, ¿no? Porque me parece que hay otras cosas que se pueden hacer y que bueno, que hay que trabajar para tratar de que esto, digamos, sea un mal tramo de la historia en la Argentina, ¿no? Ya lo hemos pasado, lo que somos más grandes, hemos pasado los 90, esto es mucho más violento, mucho más violento, pero me parece que se puede salir, y lo que hay que tratar es de explicar y de hablar y de contar que hay otra salida que es posible y que no tiene que ver con esto, ¿no? Que no tiene que ver ni con el hambre, ni con el ajuste, ni con el individualismo. A mí me preocupa mucho eso. Me parece que está hoy en juego, están en juego valores. Me parece que es un gobierno que apuesta al sálvese quien pueda, al individualismo, y me parece que no son esas las premisas que uno quiere para su país, ¿no? Nosotros siempre apostamos por lo colectivo, por darle la mano al que lo necesita, y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Sí, yo creo que es un gran desafío en esto que me llamó la atención y me guardo de la entrevista, que decías que hoy en día se habla mucho y se escucha poco.
tratar de salir de ese individualismo también y buscar un poco más lo colectivo. Así que te agradezco nuevamente, te agradecemos por haber llegado y te esperamos nuevamente algún día en los estudios de Agofa. Así que gracias y le decimos a aquellos que nos estén mirando que se queden, que enseguida volvemos, vamos a una pequeña pausa. Tenemos una columna express